Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Estamos para decirle lo que es la verdad jurídica, la realidad de nuestra sociedad y aconsejarle en diferentes temas jurídicos. En el programa de hoy de Suma Camaña vamos a hablar de los diferentes sectores que siempre tenemos. Estamos primero con casos y cosas, donde van a ver cómo se ha realizado un secuestro, y dicho secuestro es para asegurar el cumplimiento de un proceso ejecutivo de cobro de deuda, lo cual va netamente enlazado al sector análisis legal, ya que vamos a hablar del cobro de deudas, cómo debe realizarse, cuándo debe realizarse y cómo debe ser esta situación. Posteriormente tenemos en el siguiente sector lo que es lectura Waliki, el sector que más me gusta, hablando de lo que es esto de la usucapión, cómo se realiza, por qué se realiza, cuáles son sus elementos. Esto de parte de Ruth Ledesma, un escritor bastante conocido aquí en Bolivia. Posteriormente hay un temita, el último, la pregunta del día. Vamos a responder las preguntas que nos están llegando al WhatsApp para que usted tenga la certeza del tema jurídico del cual estamos hablando y cómo se está realizando. Javier Reinaga, tu abogado. Tú hablas, nosotros escuchamos y la justicia responde. Te ofrecemos un servicio de calidad a través de la experiencia real de los años en juicios muy importantes como tú. Dispuestos a ayudarte con trámites civiles, familiares, derechos reales, usucapión, embargo preventivo, regularización de derecho propietario, acción reivindicatoria, asistencia familiar, divorcio, guarda, tutela, división y partición de bienes. Recuerda que Javier Reinaga se encuentra frente a la estadía de emergencia del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario continuo, en Ciudad Satélite, Avenida Satélite El Alto. Contactos al 7878-1117. Javier Reinaga, tu abogado. Ahora, por Aini TV. Cada sábado, Javier Reinaga, tu abogado. En Suma Camaña. Todo el ámbito jurídico. En Suma Camaña. Cada sábado. Suma Camaña. Por Aini TV, ahora más cerca de ti. Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por Aini TV, ahora más cerca de ti. Y continuando con más del programa aquí en Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado, por Aini TV, Canal 27, espero que no haya deslizado ese dedito y siga con nosotros, porque vamos a analizar aquí en casos y cosas qué ha sucedido, cómo hemos hecho para recuperar un bien y asegurar el cobro de lo adeudado. Así que le invito a que por favor veamos el siguiente video y en producción lo pongan en pantalla. Véalo detalladamente, porque es parte de un procedimiento que se hace en un proceso para recuperar las deudas que usted tiene y ha llegado a consolidar. Vámonos con el video. Octubre del 2023 se da inicio al mandamiento de secuestro del vehículo marca Nissan Pathfinder. Mira la cámara. Se procede a verificar el número de chasis. Y hoy, por suerte, gracias al doctor Javier Reinaga, se pudo hacer esto. Así que muy agradecido. Pueden ver, se ha realizado el secuestro. El bien ya se encuentra en lo que es la posesión del acreedor. De manera posterior al video, usted ha presenciado cómo se realiza lo que es un proceso ejecutivo
de cobro de deuda, específicamente y de manera detallada en cuanto a lo que es el secuestro de un bien mueble, un auto. ¿Por qué? Porque tanto los bienes muebles como los inmuebles son susceptibles de los siguientes casos: un embargo y un secuestro, y posterior, lo que es un remate. Pero vámonos a lo interesante de este caso. ¿Por qué lo estamos analizando en el sector casos y cosas? Porque posteriormente, después de 2 años, no se ha querido dar lo que es el embargo y, peor aún, lo que es el secuestro. Y cuando hablamos de un embargo es para que se registre en derechos reales o en tránsito, como es en este caso el bien y la propiedad que el mismo detenta. Pero vámonos a otra situación. La situación de lo que es el secuestro. Y el secuestro, por norma, siempre te indican de que no puede realizarse más allá del año en el cual el poseedor se encuentra en propiedad del bien. Pero no confundamos las cosas. Se puede pedir el secuestro posterior al año, previa fundamentación. Y eso es lo que ha logrado Javier Reinaga, tu abogado, juntamente con la fundamentación y coordinaciones del embargo y del secuestro. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué va a pasar con ese secuestro? ¿Cómo lo realizo? Para dar hincapié a lo que es un secuestro de una propiedad para que se cobre mediante el remate con este, primero debe oficiarse a tránsito, ya sea de La Paz, El Alto, Cochabamba, para que nos informe sobre alguna propiedad, algún vehículo registrado a nombre del deudor. Evidenciado esto, se pide el embargo de dicho bien ante tránsito y posteriormente, como se ha logrado evidenciar, el secuestro de dicha propiedad. Con dicho secuestro es que se formaliza y se llega a tutelar lo que es el derecho. ¿Por qué? Porque posteriormente se va a un remate. Y en dicho remate es donde comienza la situación verdadera. Usted debe realizar lo que es un peritaje, ya sea por el Colegio de Arquitectos o ya sea por el perito designado para la evaluación de los bienes, en este caso los ingenieros, ¿no? Evidenciado dicho extremo, se da un monto, y dicho monto va a ser del cual se va a partir para el remate, pero en dicho remate se le baja el 20% en un segundo remate para que la propiedad sea más atractiva para la adjudicación de cualquier persona. Y en cuanto a lo que es la adjudicación, vamos a hablar de que deben publicarse avisos de remate, deben publicarse lo que son en medios de circulación nacional en el periódico y así también coordinar con el martillero según el día y la hora que tengamos. Estos son parte de los requisitos bases. Son cuestiones que tramitamos siempre en la oficina. Actualmente nos encontramos trabajando con una institución financiera, así como también nos encontramos trabajando con diferentes cobros de deuda que, gracias a Dios, estamos logrando hacer efectivos. No olvide que puede encontrarnos frente a la salida de emergencias del Hospital Holandés en Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5. De lunes a viernes, de 11 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Javier Reinaga, tu abogado, siempre diciendo lo que es la verdad. Y esto lo vamos a analizar a fondo. ¿Qué es un proceso de cobro de deuda? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo debe realizarse? Para eso, les invito a que no cambien de canal, no deslicen ese dedito, que se va a tocar el siguiente tema en el siguiente sector. Análisis legal, aquí por Suma Cabaña con Javier Reinaga, tu abogado. Javier Reinaga, tu abogado. Tú hablas, nosotros escuchamos y la justicia responde. Te ofrecemos un servicio de calidad a través de la experiencia real de los años en juicios muy importantes como tú. Dispuestos a ayudarte con trámites civiles, familiares, derechos reales, usucapión, embargo preventivo, regularización de derecho propietario, acción reivindicatoria, asistencia familiar, divorcio, guarda, tutela, división y partición de bienes.
Recuerda que Javier Reinaga se encuentra frente a la estadía de emergencia del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario continuo, en Ciudad Satélite, Avenida Satélite El Alto. Contactos al 7878-1117. Javier Reinaga, tu abogado. Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por Aini TV, ahora más cerca de ti. Ingresando llanamente a lo que es análisis legal, hemos podido ver cómo en el sector casos y cosas se pueden recuperar los bienes, se pueden cobrar las deudas, se puede hacer los pagos de asistencia familiar, cuestiones que son importantes para ustedes. Pero este sector está destinado a que de manera un poquito más profunda y directa sepamos cómo realizar y qué hacer el proceso y su tratamiento. Entonces comencemos con lo que es el cobro de deudas. Y en cuanto a lo que es el cobro de deuda, vamos a hablar de la situación siguiente. ¿Qué puedo hacer si yo he prestado dinero? ¿Qué puedo hacer si existe una contraprestación a lo que he prestado dinero? ¿A qué se refiere? Que si en un principio era una obligación de 2 personas y solamente tú has llegado a cumplir y te deben dinero a razón de esto, es que puedes realizar este tipo de proceso. Ejemplo, el más vano. Pepito le ha prestado 10.000 bolivianos a lo que es Mario. Mario no ha cancelado en el tiempo establecido, por lo cual se puede realizar el proceso ejecutivo siempre se demuestre que hay un documento. Pero no solamente un documento como ser una hoja de papel, tiene que haber un documento con su reconocimiento de firmas voluntario o notarial, o inclusive un título valor que acredite el cobro. Son pocos de los ejemplos que se puede dar para lo que es este tipo de cobros, o inclusive el cobro por expensas de copropiedad es otro ejemplo. Ahora también hablemos de la liquidez. Debemos tener un documento que establezca de manera clara un monto. 10.000 bolivianos, 20.000 bolivianos, 30.000 bolivianos. Son los montos que se tocan en este tipo de temas. Ahora bien, hay que hablar de la mora. La mora no es la fruta por si acaso, es la cuestión del monto que se debe por la persona y en relación a la fecha que debería haber sido pagado dicha obligación. Y a esto me refiero con lo que es, tú le has prestado 10 de octubre, para 10 de diciembre tenía que devolverte y el 10 de diciembre ocurre que no te cancela ni un pago, ni un punto. Es bajo esta premisa y virtud que se puede realizar este tipo de casos. Ahora bien, este proceso se diferencia bastante de los demás, de una usucapión, de una acción reivindicatoria, de una nulidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que existe la premisa de, en primer lugar, el tiempo. Directamente se llega al dictamen de una sentencia inicial. Sentencia inicial que ya declara probada tu demanda. Ya dice el juez que se te debe cancelar el monto, pero hay que tener mucho cuidado. Una cuestión es la sentencia inicial y otra es la citación de excepciones. Con dicha citación de excepciones, lo que se llega a realizar es decir, deféndete. Si tienes algún medio de defensa, estás en el derecho de poder defenderte y realizar dicho acto como debe ser realizado. Y ahí, las excepciones más comunes son la excepción de pago documentado, la excepción de inhabilidad de título ejecutivo o su falsedad, o inclusive la excepción de transacción o de prescripción. Son varias, cada caso es diferente, y es por eso que siempre se les invita a hablar con Javier Reinaga, tu abogado, al 78 78 11 17 en su oficina,
que esto es frente a la salida de emergencias del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, continuamente para usted. Continuemos. Si no hay un medio de defensa, la sentencia se llega a ejecutoriar, es firme, es inamovible, por lo cual tú no tienes que perder tiempo. Y en este tipo de acciones, lo que debes realizar es el embargo preventivo o el secuestro, como han visto en el sector de casos y cosas, o congelar las cuentas bancarias de lo que son las personas que te deben dinero. Porque esto te facilita lo siguiente. Con el proceso ejecutivo puedes embargar bienes, secuestrar y embargar lo que son movilidades, y así también congelar cuentas bancarias para el cobro, ya sea mediante el remate o lo que es el endose y desglose de dichos montos adeudados. Saben que Javier Reinaga da resultados y lo podemos realizar, ya sea esto con el auspicio de Suma Camaña y Canal 27 ANTV o de manera particular. La cuestión es que usted se encuentre bien informado, tengamos la actualidad jurídica y se pueda defender. Lo cual me conlleva a que este sector de análisis legal se va a dividir en diferentes programas, porque solamente hemos hablado de la primera parte. En la segunda parte va a haber una invitación formal para ustedes a que puedan seguir haciendo sus preguntas y podamos explicar cómo es que se hace el embargo, bajo qué premisas y cómo se vuelve un documento un título ejecutivo. No lo olvide para el siguiente programa, ya que nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a hablar del sector, lo que es lectura Waliki. Ahora, por Aini TV, cada sábado, Javier Reinaga, tu abogado, en Suma Camaña, todo el ámbito jurídico, en Suma Camaña, cada sábado, Suma Camaña, por Aini TV, ahora más cerca de ti. Regresando con más del programa aquí en Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Y hablemos esta vez del autor José Eduardo Ruz Ledesma en su obra Derechos Reales. Particularmente quisiera que demos lectura a la usucapión y los requisitos para la usucapión. Comencemos con la lectura aquí en Suma Camaña. Requisitos para la usucapión nos indica. Se plantean una serie de requisitos en las distintas legislaciones, pero cabe aclarar que en la legislación nacional solo se considera como requisito importante la temporalidad, es decir, el tiempo en el que el sujeto posee la cosa mueble o inmueble. Los requisitos que se presentan a continuación son recompilados de Carlos Morales Guillén, y es otro autor importante. Los requisitos que vamos a dar a conocer son los obligatorios, los que usted sí o sí va a necesitar para la tramitación de su causa. Vamos punto por punto. Posesión, según Pino Telles, es el poder de hecho ejercitado sobre una cosa, mediante conductas que reflejan la intencionalidad de tener sobre la misma un derecho real, cualquiera o el de la propiedad. Además, no debe ser viciosa, es decir, no tiene que ser ni clandestina, violenta o discontinua. Esta posesión va a ser en explicación posterior a la lectura. Ese derecho que tú estás adquiriendo con el tiempo, realizando actos como propietario de manera ininterrumpida, con esa voluntad de ser el propietario y estar en cuidado y posesión del bien. Vámonos con la posesión viciosa. Según el artículo 135, la posesión violenta o clandestina no funda usucapión, sino desde el día en que cesa la violencia o la clandestinidad. Cuando la posesión ha sido violenta o clandestina, en su origen, el tiempo para la usucapión se cuenta desde que la violencia ha cesado.
Entonces, si tú has entrado un bien de manera fraudulenta, de manera violenta, una vez que dicha violencia haya cesado, es decir, ese acto por el cual tú has entrado a la fuerza ya haya dejado de ser a la fuerza y tú sigas con una posesión pública y pacífica, ahí es donde ya comienza a correr el cómputo para la usucapión, por si acaso. Vámonos al cumplimiento del plazo. Tiene que ver con la posesión ininterrumpida y completada por el tiempo que señala la ley. 10 años para un usucapión decenal y 5 años para un usucapión quinquenal, requisitos que son importantes para la tramitación. El justo título nos indica: todo acto traslativo de dominio, venta, donación, permuta, legado, adjudicación en remate, conforman título idóneo para fundar la usucapión. Los que carecen de título idóneo son los arrenderos, locatarios y los usufructuarios, que son detentadores precarios de la cosa. Básicamente, si tú eres inquilino, anticrecista o estás bajo simple consentimiento del propietario en el bien, no vas a poder tener un justo título. Como pueden ver, la compraventa, la permuta, inclusive la adjudicación en remate son los únicos justos títulos que son valederos para este tipo de tramitación y proceso. Hablemos de la buena fe. Consiste en ignorar que el causante carece de título para transmitir el dominio. Y la buena fe se resume a que tú, de buena voluntad, con el principio de lealtad en cuanto a lo que es el comprador y creyendo en sus palabras y hechos, has adquirido el bien. Por lo cual son los requisitos y conceptos que se puede dar de esta excelsa lectura. Agradecer por este sector y su paciencia, pero acá se aprende derecho en el sector Waliki Lectura. Vámonos con el último sector, que es Pregunta del Día, y esta pequeña pausa comercial por parte de Aini TV. Aini TV invita a programas independientes en televisión a ser parte de nuestra programación. Para mayor información, comunícate al 712-93-688. Aini TV, ahora más cerca de ti. Estás viendo Sumacamaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por Aini TV, ahora más cerca de ti. Y el día de hoy vamos a responder 2 preguntas. La primera que nos ha llegado en estos días y nos indica: disculpe doctor, tengo un caso de posible estafa y tengo firmado el documento notariado por deuda. Y es justo de lo que hablábamos hoy día. Si usted tiene un documento notariado por deuda, sea como el banco, no espere un largo tiempo para el cobro de la deuda, ya que así aseguramos lo que es su cobro mediante el embargo, remate, secuestro o congelar las cuentas bancarias de los deudores. No olvide que tanto deudor, codeudor o garante siempre sean mancomunados y solidarios, es decir, todos con la misma calidad y responsabilidad, tienen que responder por esa deuda. No siendo este el único precepto para que usted haga el proceso, ya que el hecho de tener una sentencia inicial ejecutoriada y notificada legalmente hace que ya no se interrumpan ni los intereses ni la deuda como tal, porque recuerde que los mismos llegan a prescribir. Lastimosamente sí, prescriben, por lo cual no esperemos más de 5 años en caso del capital y 2 años en caso de lo que son los intereses. Lo cual nos va a llevar a la siguiente pregunta, y este es de un tema familiar que nos ha llegado hace un par de semanas. Buenas tardes, doctor, necesito ayuda. Me separé del padre de mis hijos hace ya 10 años. Nunca firmó asistencia familiar. Él daba lo que él quería. Tengo 4 hijos. En este tipo de casos, si usted, señora, piensa que la asistencia familiar corre desde que el hombre ha dejado el hogar, no es así.
se debe pedir asistencia familiar por la vía judicial. Y en la vía judicial, desde lo que es la citación con la demanda, ¿qué significa citación con la demanda? Entregar de manera personal o pegar lo que es el cedulón en la puerta del domicilio, ya se calcula dicho monto. Tengamos cuidado que se fije la asistencia en favor de sus hijos y así no estar regalando ningún mes sobre lo que es el beneficio que tienen los menores o los beneficiarios. Pero esto va un poco más allá. Generalmente se pide el mínimo de asistencia familiar, que es 472 bolivianos con 50 centavos. En este tipo de casos no tenemos que irnos al mínimo, tenemos que irnos a un precedente mucho más importante, lo que es la verdadera necesidad del beneficiario y la verdadera posibilidad del obligado. No es lo mismo que pidamos asistencia familiar para un bebé recién nacido que a un joven de 15 o 16 años. Y tampoco es lo mismo pedir asistencia familiar a un estudiante que a un policía o a alguien que se encuentra ejerciendo su profesión. Tome en cuenta estos consejos por Javier Reinaga, tu abogado. Esto por Suma Camaña en AINI-TV Canal 27. Que todas sus preguntas van a estar siendo leídas y contestadas debidamente y poco a poco. Así que esté atento al programa y a este sector que es definitivamente para usted. Ahora bien, el programa ha llegado a culminar, pero ha sido un programa bonito porque seguimos viendo resultados. Aquí no solo es promesas, aquí es palabras y lo que es esas palabras, su efecto en soluciones y resultados. Se despide Javier Reinaga, tu abogado. No lo olvide, 78 78 11 17, 78 78 11 17, y así también en lo que es AINI-TV, esto en lo que es la ex fábrica Soligno. Aquí están los datos en pantalla para que usted pueda ser bien informado, pregunte por campañas o podamos ayudarle, que para eso está Suma Camaña y Javier Reinaga, tu abogado. Vámonos a un siguiente programa, vámonos hasta el siguiente sábado, que le voy a estar atendiendo de manera personal, calificada, personalizada, para responder lo que son sus cuestiones. Hasta un siguiente sábado, aquí con Javier Reinaga, tu abogado, y AINI-TV.